¿Has escuchado el refrán, el que persevera alcanza? ¿Realmente has luchado por conseguir tu más grande sueño? Dicen que lo más complicado para el ser humano es conocerse y aceptarse a sí mismo. El día de hoy platicaremos con una persona que logró vencer el miedo de hablar en público, de cómo pasó de ser un niño bulliado y tener problemas de tartamudez, ahora es todo un comunicólogo y también emprendedor. Él es Hugo Aranda Tamayo. Actualmente se dedica a los medios de comunicación. Es locutor de radio, conductor de televisión, además de ser reportero corresponsal para un medio de comunicación a nivel nacional. También es empresario, cuenta con su negocio de ropa y utiliza su nombre como marca, además de realizar conferencias inspiradoras a jóvenes para ayudarles a superar sus miedos y frustraciones. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos, quiero saber. Quiero saber. Un podcast del Sistema DIF Tamaulipas. Hugo, bienvenido al podcast Quiero Saber. Es un gusto conversar contigo en este episodio y conocer un poco más de tu interesante historia de vida. Gracias por tu tiempo. No, hombre, al contrario, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un gusto para mí, sobre todo porque sé que es muy escuchado y aparte pues poder compartir un poquito o mucho de lo que yo he hecho hasta el momento y de cómo, bueno, ahí superar algunas cosas que ojalá que les pueda servir a todas las personas que escuchan. Hugo, cuéntanos, ¿cómo es que te diste cuenta que querías dedicarte a los medios de comunicación? ¿Cómo fue que empezó tu carrera? Mira, yo me di cuenta que quería dedicarme a los medios de comunicación cuando era un adolescente. Yo creo que tenía 13 años. Yo me la pasaba escuchando radio. En aquel entonces, estaba en la secundaria y pues estamos hablando de una época donde sí había computadoras, pero pues no había internet, ¿verdad? No había ni redes sociales, absolutamente nada de las cosas que conocemos ahorita o que a los chavos les ha tocado. Entonces, pues yo me la pasaba, yo recuerdo que toda la tarde y todos los días que podía escuchando radio. Escuchaba todas las estaciones. Yo tenía 13 años, me aventaba desde la música en inglés, que en aquel entonces eran clásicos, ya la época de los 80s, principios de los 90s, etcétera, etcétera. Escuchaba, por ejemplo, yo recuerdo mucho un programa de Beatles, luego me iba a música de la que escuchaban a mis papás, etcétera. Entonces, cuando escuchaba yo a los locutores, a esas personas que presentaban las canciones, yo pensaba que era el mejor trabajo del mundo. Y esto porque en aquel entonces era más marcado que yo tenía un problema del habla. Yo batallaba mucho para hablar. Yo desde chico era tartamudo y era muy nervioso, era muy ansioso. Entonces yo tenía problemas del habla, se burlaban de mí, me decían cosas. Entonces, para mí, el que alguien estuviera hablando y que hablara y que hablara y que hablara y sobre todo que presentara música y que los demás lo escucharan, era la maravilla. Pero aunque yo lo quería hacer, pues en mi pensamiento, ¿no? De 12, 13 años, para mí se me hacía como esos sueños que dicen un sueño imposible. Pero yo seguía escuchando radio y en aquel entonces decía yo, me gustaría trabajar en una estación de radio. Bueno, ya nos platicaste de que, tuviste este problema en la infancia que te hacía tartamudear, pero ¿cómo es que superaste esa barrera al dedicarte, a los medios de comunicación? Porque la verdad, pues ahorita me lo platicas y digo, Dios, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hiciste? Oye, pues fíjate que en un principio yo no supe cómo fue. Yo creo que fue porque soy muy terco. Yo recuerdo, mi mamá siempre me dice que soy muy terco. En todos los aspectos, no nada más en las cosas buenas, también en las cosas malas o en las que uno requiere también ahí sí, las áreas de oportunidad. Pero yo recuerdo que, aparte de todo esto, imagínate, 12, 13 años o la adolescencia, con la inseguridad propia de la edad, también pensando, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, mi mamá y mi papá me decían que yo desde muy chico, desde los 5 años, yo hacía historietas. Y yo recuerdo que veía mucha televisión, pero yo veía, te digo, desde series, programas, telenovelas, pero yo las veía y yo recuerdo que yo calcaba los guiones. O sea, yo no la veía para entretenerme, yo la veía para hacer lo mismo en una libreta. Y yo recuerdo que mis primeros juegos eran estar emulando películas. Las escenas de donde se caían los autos, explotaban, etcétera, etcétera. Yo tenía 10 años y yo con mis juguetes lo emulaba. Entonces,
yo creo que desde ahí me empezó el gusto, el tema de, por ejemplo, cuando yo ya soy más consciente de que soy diferente a los demás, en el sentido de que yo me trababa para hablar, pues para mí fue un bloqueo. Yo dije, jamás voy a hacer nada, jamás voy a poder trabajar, jamás voy a poder hablar, y lo que te decía ahorita que me gustaba mucho la radio, decía, no lo voy a poder hacer. Así pasé la secundaria, pero yo recuerdo bien que a mí me elegían para dar declamaciones. Dando declamaciones no me trababa. Entonces, en la prepa me metí nada más porque sí, y aquí lo voy a confesar. En la preparatoria, si estabas en un equipo deportivo, no ibas a las clases que eran a contraturno, y si te metías a actividades, no ibas a clases a contraturno. ¿Y quién crees que no quería ir a clases a contraturno? Pues yo. Entonces me metí a hacer deporte y me metí a clases que eran aparte extracurriculares, y una de esas era un taller de lectura que incluía un concurso. Pues bueno, gané el primer lugar. ¡Órale! Y de ahí, sí, yo me sorprendí mucho, o sea, la verdad que yo no sabía, porque yo nomás iba a leer y ya. Pero cuando ya pasé a la siguiente, y a la siguiente etapa, y a la otra, realmente fue una sorpresa para mí. Yo creo que era el tema también de la inseguridad, que no creía en mí. De ahí, una persona que estaba en este concurso, que fue en la Prepa 16 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de ahí me invitó a ir a una estación de radio. Entonces yo dije, claro que sí, porque pues era lo que a mí me gustaba, aunque yo decía que no lo iba a poder hacer. Y me dijeron, oye, ¿y tú quieres estar aquí? Dije, sí. ¿Puedes hacer cosas, grabar voz? Sí, claro que no, y me moría de miedo. Pero yo creo que fue así como empecé, obviamente en un principio con todos los nervios, cuando me dejaban grabar, cosas que ni salían al aire, pero me dejaban grabar. Entonces yo creo que eso fue lo que hizo que, a pesar de que yo tenía ese miedo, yo sudaba a mares, estaba muy nervioso cuando empecé a hacer prácticas allí con locutores de mucha experiencia, etcétera, con chavos un poquito más grandes, no tanto, y que ya salían al aire. Pero pues yo trataba y leía, y si me equivocaba volvía a leer, y me la pasaba en mi casa leyendo y leyendo y leyendo, imitando, hasta que me salía ahí más o menos. Es que yo creo que cuando una persona ya nace con lo que le gusta, con lo que a lo que se va a dedicar, siento que como que nos vamos inconscientemente acomodando, ¿no? Sí, yo también he creído eso. Fíjate, el otro día estaba pensando, yo qué hubiera hecho de trabajo si no hubiera sido esto, y la verdad es que me cuesta pensarlo. Evidentemente yo creo que hay muchas opciones, ¿no? Pero hablando en específico de esto, yo creo que sí, porque yo siempre he creído que no es casualidad de que mi problema del habla fuera muy marcado desde que yo estaba chico. Te digo, mi primer recuerdo es a los 5 años, el tartamudear y no poder hablar, y el estrés de no poder hablar, o sea, de querer decir algo y quedarte así con la primera letra de la palabra y no poder decir nada. Y que eso me llegara a tener un gusto por la radio. Exacto. A mí se me hace que no es casualidad, como dices tú, como que ahí uno se va acomodando, habrá un imán o algo que nos hace ir poquito a poquito juntándonos en el camino que debe de ser. Yo creo que la principal situación pues que vemos nosotros los seres humanos en general desagradable, o el problema, es que somos bien desesperados. Exacto. Pero yo creo lo que tú dices, que vamos en el camino, a lo mejor nos tardamos, pero nos vamos acomodando en el camino. Oye, Hugo, pero la verdad, tú con esta condición que bueno, comentas que tienes hasta ahora, ¿para ti fue difícil aceptarte así? Sí, claro, porque a final de cuentas uno quisiera no tener ningún problema ni nada, y querer tener todas las cualidades para hacer el trabajo que a uno le gusta, porque fíjate, en un principio, por ejemplo, para yo poder estar al aire, a mí me dijeron muchas veces que no. Yo siempre pedí oportunidad y les mostraba que, pues estando al aire, podía hacerlo bien, que no me trababa, que no tartamudeaba. Que confiaran en ti. Que confiaran en mí, exactamente, pero la mayoría de las personas en un principio no confiaban en mí. Entonces, sí estaba, por ejemplo, en estaciones de radio, grababa algunas cosillas que salían, pero yo estaba atrás de, y a mí lo que me gustaba era pues estar al aire, platicar, presentar música, y pues había personas que me decían que no, o sea, yo siempre platico que para cuando me abrieron una puerta, me habían cerrado yo creo que unas 25 en otros lugares. Así es. Incluso en lugares donde he trabajado o he colaborado ya actualmente o en los últimos años,
que pues hace, no sé, hace 15 años me dijeron que no. Ujú. Entonces, yo creo que sí me costó mucho porque en aquel entonces, pues como un chavo, 17, 18, 20 años, solamente te frustras y lo primero que haces es buscar culpables, ¿no? Y muchas veces el culpable es uno mismo de que, ay, a lo mejor no eres lo suficiente, o tienes que trabajar más, o si hubiera sido distinto, o él hubiera. Entonces creo que también ese es un camino aparte de llegar a la aceptación y de decir, ok, yo tengo esto y con esto puedo lograr ciertas cosas. Y es lo más que puedo hacer con el material que yo tengo, con el mío, y pues aceptarlo y trabajar con eso, pero pues evidentemente no fue algo fácil y yo creo que todavía es algo que se trabaja incluso toda la vida, ¿no? Oye, Hugo, bueno, y en aquel momento, en aquel tiempo de que estabas tú más pequeñito, ¿algo le tenías miedo? No recuerdo nada que le tuviera miedo. Yo creo que a lo mejor nada más los temores esos normales, ¿no? De que no estén tus papás o tus seres queridos, incluso Claro. estando muy, muy chicos, a que te falten. Pero yo creo que era una inconsciencia de el Hugo niño y adolescente de no tener miedos, porque eso hizo que fuera bien atrabancado y Exacto. que Ujú. fuera, pues, ¿cómo decirlo? Que no me importaban las cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión en la secundaria hicieron un concurso, era de hacer una parodia de algo en televisión. Entonces, a mí me iba muy mal en matemáticas. O sea, a mí en español, entonces eso me iba perfecto y me iba muy bien. Yo ni estudiaba, pero matemáticas era un coco. Matemáticas, física, química, me imagino que a muchos les debe de pasar igual. Ajá. Entonces, a pesar de que digo, pues todo el mundo sabía de mi situación, algunos se burlaban, otros no, algunos les causaba gracia, etcétera. Bueno, a pesar de eso, yo entré y era, pues digo, era una escuela pública, una secundaria. Imagínate en el patio de la escuela secundaria, cuando se hacen los honores o las asambleas, ahí todos, y era pasar a ser una parodia. Entonces yo recuerdo que todo el mundo, yo estaba en segundo o tercero de secundaria, me decía que cómo le iba a hacer. Y dije, pues no sé. Y cuando me empezaron a decir ellos fue cuando me entró así como que, híjole, a lo mejor y no la hago. Pero me atreví, lo hice y salió bien. Creo que saqué el tercer lugar. Entonces, el tema ese de la inconsciencia, pues hizo que no tuviera miedos y Así creo que es. eso logró que yo me aventara a realizar muchas cosas que tal vez no hubiera hecho. Inconscientemente sí tenías seguridad en ti Sí, mismo. sí, porque incluso, fíjate, es algo que yo también he trabajado durante mucho tiempo, es el ver cuáles son los escenarios, porque a mí se me hacía muy extraño y muchas veces conforme pasó el tiempo, cuando ya empecé a lograr algunas cosas en el aspecto profesional, yo trataba de explicar, porque había muchas personas que me decían, oye, es que, ¿cómo le haces? Entonces, yo trataba de explicar, pero yo no sabía cómo. Ujú. O sea, era el de, a ver, ¿por qué cuando está el micrófono aquí, cuando hay una cabina, por qué lo puedo hacer bien? ¿Por qué cuando está frente a la cámara, que digo, tú sabes que hay mucha gente que la cámara le da miedo? Así es. Y sí, estar en un estudio, estar con las luces, etcétera, etcétera, y a mí me ponen y puedo estar hable y hable y hable y hable. Entonces, yo creo que el estar checando, el estar analizando, el ver cuáles eran las cosas alrededor que hacían que yo creo que sintiera un confort o que me sintiera más a gusto, eso también fue un trabajo pues que llevé durante mucho tiempo. Hubo momentos en que yo me enojaba también, o sea, momentos obviamente, pues yo creo que como nos pasan a todos, ¿no? Momentos muy, muy difíciles en donde decía, ¿por qué? A ver, no lo entiendo por qué aquí sí y acá no. Porque aquí sí me trabé, me puse muy nervioso y en esta parte no. Pero pues yo creo que a final de cuentas se llega a lo que te comentaba hace rato, pues ya el ser adulto, ya viéndolo desde ahorita, pues ya es la cuestión de que, a ver, yo puedo lograr esto con esto, y con eso también, eso me pone más difícil, porque fíjate, por ejemplo, hay palabras que yo evito decir, porque son palabras que yo sé que se me hacen muy difíciles, y las cambio. Por ejemplo, hace unos años, el nombre Pablo, yo no lo podía decir, porque la P y la L me hacían que me quedara ahí, me doy cuenta como que, ay, atorado. Y entonces, ¿cómo les decías? Me doy cuenta que hacía algo muy simple, a la persona le preguntaba su otro nombre, o, ¿sabes qué me servía mucho a mí los ejercicios? Por ejemplo, me refiero a ejercicios mentales, escribía en ese momento la palabra, la leía, no sé, 3 o 4 veces en la mente y me aventaba a decirla. Órale, Era muy súper. difícil, era algo difícil, pero a veces, la mayoría de las veces sí lo podía hacer. Y había muchas palabras, por ejemplo, que también, o sea, buscaba un sinónimo, tal vez no eran nombres
de personas o alguna cuestión similar, pero buscaba sinónimos para poder decirlos y no trabarme o no ponerme nervioso también. Súper, oye, me acabas de dar un tip muy bueno, ¿eh? Sí funciona, ¿eh? Lo voy a aplicar. Oye, bueno, pues obviamente sabemos que es difícil posicionarnos en nuestras carreras como comunicadores, la verdad. Está un poco difícil. Pero ¿cómo es que tú te empezaste a abrir camino en tu carrera? Cuéntanos, queremos saber. Todo empezó por gente que confió en mí. Luego de yo empecé en una radio universitaria a los 17 años y después de un tiempo ahí estuve en MBS Radio acá en Monterrey. Estoy hablando de historia patria, imagínate, hace muchísimo tiempo. Entonces, en aquel entonces yo escuché una locutora que actualmente ahorita es amiga mía, pero en aquel entonces digo, para nada, y yo la escuchaba, y tenía años que yo la escuchaba, y dije, ay, le voy a hablar. No había internet ni había nada. Había celulares, creo, pero ni siquiera había mensajes, creo yo, de mensajes de texto. Imagínate nada más en qué época. Entonces dije, le voy a hablar y le voy a preguntar si hay prácticas profesionales. Yo todavía estaba estudiando. Entonces, pues le voy a hablar a ver si hay chance. Le hablé, la locutora me contestó muy amable y todo. No es cierto, le escribí un correo porque ella dio su email. Ya había internet, yo creo que había sido 2002, 2003, pero no era como está ahorita, ¿no? O sea, tenías que ir a rentar, etcétera. Sí, yo creo que el Hotmail o algo así, el T1 de MSN, imagínate, ¿hace cuánto? Entonces yo le escribí, me dijo que con mucho gusto me pasaba el número telefónico de alguien ahí encargado, así entré a MBS a hacer prácticas, pero estaba haciendo prácticas, o sea, yo era el jalacables. Claro. Yo iba nada más para un lado y para otro, lo que me decían. Exacto. El trabajo pesado, no había cabina ni nada. Después de eso, me fui a Radio Fórmula, acá en Monterrey, gracias a el contacto de también una locutora. Es que a mí, y yo lo agradezco mucho, o sea, mucha gente me ha ayudado a lo largo del camino, si bien es cierto que hay personas que me han dicho que no, algo, y de lo que decimos ahorita te vas encontrando personas. Entonces, por ejemplo, una locutora muy conocida acá, que se llama Pati Alvarado, que es voz de muchas marcas conocidas a nivel nacional. Entonces ella, igual, yo dije, a ver, yo quiero estar en radio, necesito contactarme con gente que sea buena y que tenga experiencia en radio. Claro. Pues bueno, yo recuerdo que busqué su teléfono en la sección amarilla. Órale. Oye, pues lo encontré y le marqué en mi inconsciencia. Me contestó el esposo de esta locutora. Él me dijo muy amable, él me dijo que ya no estaba, pero que le hablaba más tarde. Pues le marqué más tarde y me contestó, me ayudó y me mandó con un amigo de ella a Radio Fórmula. Ahí empecé en la locución. Me dio una oportunidad como productor sin pagarme, y después con un programa de motivación. Imagínate, yo tenía como 20 años y tenía un programa de motivación, pero porque a mí me interesaban esos temas, porque era algo que yo estaba trabajando en aquel entonces. Sí, claro. Pues bueno, de ahí me dijeron una vez, Hugo, vamos a tener noticieros en las estaciones. No hay quien los conduzca, ni quien los produzca, ni quien redacte. ¿Te los avientas? Y yo, me dijeron, ahí va a haber dinero, va a haber sueldo. Órale. Sí, claro. Por supuesto. Sí, claro. Y de ahí fue como yo empecé en el área de noticias. En Radio Fórmula, con ese noticiero. Después de ahí fue que empecé ya un poquito más en el tema de meterme en la cuestión de la política y todo. Y en Radio Fórmula, un exdirectivo de un periódico muy importante acá tuvo un programa. Yo lo ayudé porque él tenía su programa, pero la producción estaba, con todo respeto y perdón, hecha con las patas. Entonces a mí el radio me costaba mucho, yo tenía fondos musicales, tenía efectos y todo, y una vez me la acerqué y le dije, oiga, yo aquí tengo música y efectos, se los presto, yo le produzco para que su programa salga muy bien. Me dijo que sí. Pues bueno, nos hicimos amigos durante el tiempo que estuvo en radio, salió y seguimos hablando, etcétera, etcétera. Pues bueno, a esta persona luego la nombraron en una estación de radio, gerente de noticias, y después entró a Televisa, que es donde estoy ahorita. Y la primera persona que le habló para irse a trabajar fue a ti.
Exactamente. Qué padre. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de los medios de comunicación? Ay, yo creo que la radio, ¿eh? La radio tiene una magia y ahorita la manera en que se puede hacer, por ejemplo, radio por internet, los programas que uno puede tener, podcasts, etcétera, etcétera, yo creo que todos se basan en lo mismo, en la radio hablada, que la radio hablada para mí sigue teniendo una magia impresionante. Yo estuve mucho tiempo en radio hablada, estuve mucho tiempo, por ejemplo, en AM, que es que ahorita, digo, si el FM a veces ya ni se escucha tanto, Exacto. Ujú. el AM todavía más, entonces yo creo que la radio, si, y yo lo digo siempre, si a mí me dieran a elegir ahorita, a lo mejor que me pudiera quedar con una sola, yo creo que me quedaba con la radio, porque a mí me ayudó mucho en un momento en el que yo era un huerco inseguro, con muchas dudas, con muchos miedos, con muchos temores, que venía pues de estar lidiando conmigo y con los demás. Entonces creo que a mí la radio y quedarse radio fue la que me salvó y la que hizo que quisiera yo empeñarme en eso y que pudiera lograr un poquito de lo que yo estoy pues ahorita platicando. Oye, Hugo, bueno, y también te has enfrentado, supongo que sí, te has enfrentado a críticas laborales o hasta de repente de la misma familia. ¿Cuál ha sido tu principal motivación para salir adelante? ¿O cómo es que superas esas críticas? Fíjate que yo creo que el ponerse una chamarra o un abrigo, así contra las críticas, porque sí pasa mucho eso. Pasa el hecho de que a lo mejor y tú logras algo, estás en algún cargo, en algún puesto importante, y siempre va a haber personas que quieren estar ahí. O va a haber personas que están enojadas con el mundo y que nada les parezca, ¿verdad? O personas que estén enojadas, entonces siempre va a haber críticas. A mí sí me ha pasado ahí, creo que también me pasa ahorita. Primero, en el tema de decir, a ver, ¿por qué esta persona, por qué él está ahí? Y luego cuando se enteran de que a lo mejor, porque todo el mundo a lo mejor cree que luego es porque tienes a lo mejor tíos o primos, etcétera, etcétera, familiares, o porque tienes mucho dinero y por eso sales en televisión y en radio, etcétera, y cuando se enteran que no, dicen, a ver, ¿por qué está ahí? Uh-huh. Y pues dentro del área también de comunicación o del área en donde cualquiera esté, pues uno sabe, tú sabes también luego que de repente entre colegas pues también puede pasar, ¿no? Pero pues yo creo que lo que uno puede hacer es ponerse eso, una chamarra de indiferencia. Y no es fácil, a lo mejor yo ahorita lo estoy platicando y alguien que de todas las personas de tu auditorio, que son muchos los que lo escuchan, a lo mejor algunos de ellos decir, oye, pues no es fácil. Uh-huh. Y no es fácil, pero yo creo que sí es necesario. ¿Y sabes dónde pasa más? En las redes sociales. Por ejemplo, yo siempre les digo, sí, a amigos, incluso mi familia y todo, nos atacan por todo. O sea, nos atacan, des alguna opinión, des alguna noticia, des lo que sea, pongas lo que sea. Incluso, por ejemplo, a mí también me han dicho por mi físico o esto, lo otro. A veces me han dicho que no soy lo suficientemente blanco, que no estoy güerito, me dicen que no estoy delgado, etcétera. Pues lo que uno tiene que hacer es pues nada más leer y pues ponerle en la justa medida. Es un comentario de alguien que quién sabe cómo le esté yendo en su vida, si esté bien o esté mal, entonces pues dejarlo ahí como un comentario más. Es difícil. O sea, no te digo que la primera yo leí algo que me dijeron y que no me dolió, claro, pues somos humanos y todos queremos caer bien, ¿no? Es una de las partes importantes de querer ser aceptados, pero entendiendo eso, que mientras las personas que sean importantes sean las que nos protejan y las que nos den ánimo y mientras uno se sienta bien, porque yo creo que también uno se da cuenta cuando hace las cosas bien o cuando no. Cuando uno está aprobándose porque lo hace bien, creo que con eso es suficiente y los demás podrán decir misa. Y si nos sentimos bien empoderados a veces y queremos ser así como que voy acá, y a veces les digo, pues mira, a lo mejor lo que tú digas será cierto, pero el momento, el que está ahorita, soy yo y hay que explotarlo eso. Claro, y es que como tú dices, la verdad es que siempre va a haber alguna persona que le guste, que no le guste, y entonces después nos llenamos de un chorro de comentarios negativos que después traemos así cargando y bueno, ya, ¿no? Sí, los agarramos como si fueran los útiles, ¿no? De nuestra mochila, vamos cargando y todo, y sabes que yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos todos, el hacer mucho caso al exterior,
y si bien es cierto que es importante escuchar lo que nos dicen para saber si uno va bien o mal, creo que uno de los problemas que tenemos los seres humanos es eso, de estar escuchando, de no estar tanto en el interior y estar al pendiente del exterior. Yo recuerdo que una conocida que me daba clases de superación personal, etcétera, ella me decía eso y yo no lo entendía, hasta que me cayó el 20 de decir, es que es cierto, el estar en el interior, más que un concepto así como que acá muy espiritual o muy elevado, es simplemente el concentrarnos en lo que queremos hacer y en lo que vamos a trabajar para lograr nuestra meta, y el estar hacia afuera es estar poniéndole tanta atención a todo el mundo. Por ejemplo, no sé, a lo mejor entrar a nuestras redes sociales y estar viendo lo que nos dijeron, que están cosas malas, o que fulanito, que esto. Entonces yo creo que es uno de los problemas, así tal cual como tú dices, el estar poniéndole tanta atención, nos vamos cargando, y por preocuparnos de eso, nos desconcentramos de nuestra meta, y yo creo que eso es lo que nos pasa a muchos. Y no nada más en los medios, ¿verdad? O sea, a lo mejor en la política, los ingenieros, los administradores, etcétera, pues a final de cuentas, cuando quieres hacer un trabajo bien, te tienes que concentrar, y un trabajo bueno requiere de mucho esfuerzo de ese tipo, y por estar viendo lo que ocurre afuera, yo creo que sí, nos pasa mucho, cargamos, y lo que hay que hacer es, pues, aventar, aunque suene muy, muy feo, pues, aventar. A mí me dijo una vez, avienta lo que no te sirva la fregada. Claro. Así tal cual, para que te centres en lo que sí. Bueno, pero también hay que saber reconocer esas críticas constructivas o de personas que realmente le saben al tema y que de cierta manera sabemos que esa crítica que nos están dando es una crítica para mejorar. Esas yo creo que sí debemos de aceptarlas, ¿no? Sí, sobre todo de personas, como dices tú, que sepan, de personas Claro. que les interesemos. Muchas veces, incluso hasta nuestra familia nos puede decir algo de muy buena intención, pero son cosas que a lo mejor no nos sirven, porque o nos ven con mucho amor o nos ven con mucha crítica, ¿no? A veces pasa así. Entonces, identificar quiénes son los que lo que nos digan nos sirva. A lo mejor puede ser un mentor, nuestro jefe, algún buen amigo, alguna persona que nos los diga bien, porque también hay personas que dicen las cosas y lo dicen de una manera buena y lo dicen pues para que uno mejore. Identificarlas y que no nos gane a lo mejor el ego, ni la soberbia, ni nada, y pues aceptar. Y yo creo que también una de las brújulas muy grandes es, si nosotros estamos centrados, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta cuando nos equivoquemos, cuando lo hagamos bien, cuando tengamos que pedir alguna disculpa, cuando estemos muy elevaditos, o también cuando estemos muy apachurrados. Pero es una parte, pues, de trabajarla uno, ¿no? De estar investigando, de estar, pues, yendo, no sé, a lo mejor a cursos, a terapia, estar leyendo libros, digo, porque no necesariamente hay que ir a, pues, con alguien más, a lo mejor leyendo libros, etcétera, pero conocerse uno para poder saber hacia dónde, cómo es nuestra brújula y cómo marcamos el norte. Oye, quiero preguntar, Sí. ¿cuál ha sido el mayor logro? ¿Cuál ha sido tu satisfacción más grande? En el aspecto profesional, yo creo que hacer lo que quiero hacer lo que me gusta. Ok. Por ejemplo, yo soy una persona que el estar en un lugar que le agrada, el tener condiciones que le gustan para trabajar, a mí eso me llena mucho. Por ejemplo, y te lo cuento acá, digo, nunca lo había dicho, pero digo, tampoco es nada del otro mundo. Por ejemplo, a mí no me gusta tener horarios de entrada. No me gusta tener horarios de salida. O sea, a lo mejor, por ejemplo, a mí me gusta mucho esa flexibilidad en los trabajos. Evidentemente, pues cuando es un programa, pues tienes que empezar a la hora que tienes que empezar, ¿verdad? Pero en el aspecto eso de que llegas de lunes a viernes a las 8 de la mañana y esto y lo otro, no me gusta tanto. Y, por ejemplo, el estar en lugares donde pueda hacer eso está muy bien. Y yo creo otra de las partes importantes es que lo que yo esté haciendo trascienda. Los medios de comunicación, pues tú sabes, son muy efímeros, ¿sí? Ahorita estamos, a rato no. Mañana yo siempre no. lo he dicho, exacto, sí. Por ejemplo, yo ahorita tengo la fortuna de estar en radio, de estar en televisión, pero tal vez mañana no esté en radio, solo en tele, o tal vez esté en radio, o tal vez me tenga que dedicar a otra cosa. Entonces, aprovechar, y no aprovechar el tema de ser masivo porque sí, sino de que qué puedo hacer yo con ese, no sé, a lo mejor cargo o puesto, o si alguien me conoce, qué puedo hacer yo para ayudar a los demás.
y suena mucho así de que a veces les digo, no, es que suena loco, como mensajes que dan para algunos políticos o algo, pero no, es cierto, y no nada más de ser conocidos. Por ejemplo, los maestros en una escuela, si son los maestros o los directivos, ¿qué pueden hacer con ese cargo para ayudar a los demás? Uh-huh. O si eres la jefa de la manzana o el juez de barrio, o si estás en otro lugar y si tienes contacto con alguien, ¿qué puedes hacer? Aprovechar lo que tenemos para mejorar. Y yo creo que esa es otra de las cosas, porque al tener esa facilidad he podido en poquito, a lo mejor en mucho, ayudar a algunas personas, y a final de cuentas pues yo creo que de eso se trata, y creo que ese es uno de los mayores logros, sentir eso, y no por el sentirse uno como que santo, ¿no? Uh-huh. Sino de cuando ves a las personas que realmente les cambia la vida, tienen mejor salud o algo. Yo creo que es uno de los mejores logros que viene aunado a lo profesional. ¿Cuál ha sido una historia que te haya dejado huella? Algo así que, no sé, te haya ganado el sentimiento y que digas en ese momento, "Ay, se me hace que no voy a poder". No. Cuéntanos una. Yo creo que todas las que tienen que ver con niños, ¿eh? Okay. Yo siempre lo he dicho y lo comento aquí, y no lo comento como víctima, lo comento pues como ya una anécdota. Yo creo que el hecho de haber sufrido bullying o que me molestaran por la tartamudez, y luego aparte yo sudo mucho, pero no es por nervios. Yo tengo una enfermedad que se llama hiperhidrosis. Okay. Esa enfermedad, pues naces con ella, es una enfermedad rara. Incluso he estado ahí trabajando un poquito para que dentro de la legislación esté dentro de las enfermedades raras, porque muy poca gente conoce de eso. Ok, muy bien. Sí, fíjate que es una enfermedad que hace que una persona sude, pero suda mucho de las manos, de los pies y de las axilas. Entonces es una cuestión, en el tema social es muy difícil. Hay personas que se han tenido que salir de sus trabajos porque no lo pueden hacer. Por ejemplo, yo, todo lo que tenga que ver con huellas, ya ves que ahorita todo se usa con la huella y que el otro, yo no lo puedo hacer. Se te dificulta. Uh-huh. Exacto. Entonces, imagínate nada más un huerco de 6 años que tartamudeaba y todo pues sudado, pues obviamente pues era un blanco fácil, ¿no? Para que le dijeran cosas. Incluso, por ejemplo, ahorita ya, digo, aunque no hay una cura ni nada, me someto ahí a algunos tratamientos todo para que se reduzca el tema del sudor, pero, por ejemplo, muchas veces hay personas que no se dan cuenta. Hay veces que yo tengo ataques de sudor estando al aire. Ay, ¿en serio? Sí, por cualquier cuestión, o sea, a lo mejor es algo que comí, no sé, porque todavía no lo saben, y los tengo, y afortunadamente todos ahí, tanto mi productor o los productores, mis jefes, me han apoyado. Claro. Hace poco tuve uno cuando fui a cubrir el noticiero acá en Monterrey, el de mediodía, Monterrey al día. Entonces empezamos y de repente empecé a sudar, pero era de que no podía parar. Entonces me sacaron tantito y luego ya, pues ya entré. Pero imagínate, o sea, por ejemplo, volviendo al punto porque ya me desvié, el hecho de que yo fuera un niño, pues como que padeció mucho, no quiero decir la palabra sufrir, porque hay cosas más fuertes que sufren otros niños, pero pues yo creo que eso me hizo que yo sea muy empático con todo lo que tiene que ver con los menores. Por ejemplo, todos los casos de abuso, de niños que necesitan, etcétera, a mí me molestan mucho. Y cuando hago reportajes acerca de eso, te gana el sentimiento. Sí. Y fíjate que es el sentimiento, y además es eso que te llevas a casa, que no lo puedes dejar como que yo ya hice mi reportaje. Hasta aquí. Yo creo que esas son las cosas más importantes. La primera vez que yo lloré, yo me acuerdo estando, por ejemplo, haciendo reportajes en televisión, fue cuando una familia chocó. Venían en un taxi, venían 2 niños, yo creo 10, una niña de 5 años, un bebé. Entonces nosotros llegamos antes que Protección Civil, y yo alcancé a ver todavía cuando estaban con vida dentro del auto. Okay. Entonces eso fue muy fuerte. Sí, lo que tiene que ver con los niños cuando se queman mucho, o sea, eso a mí me afecta también. Yo creo que todo lo que tiene que ver con niños, evidentemente pues uno tiene que quitarse todo eso y seguirle, porque muchas veces la ayuda que puedan recibir pues depende, sí. Exacto, de totalmente, lo que sí. Bueno, Hugo, ya nos hablaste de tu logro más grande, pero ¿qué es lo más complicado o lo más difícil a lo que se ha enfrentado Hugo Aranda? Yo creo que es
enfrentarme a mí mismo, ¿eh? Ujú. Suena muy, muy elevado, pero realmente es cierto. O sea, enfrentarme, ver las cosas que yo quisiera cambiar o los defectos físicos, defectos de personalidad, etcétera, y pues atacarlos en el sentido de que, oye, pues soluciónalos, ¿no? O si no los solucionas, acéptalos Ujú, para sí. que no sean una piedra de tropiezo. Yo creo que eso es lo más complicado, porque a los seres humanos yo creo que nos encanta adorarnos la píldora y decir que somos lo mejor, y nuestra abuelita viene y nos dice que somos los más guapos y nos lo creemos y vamos a ir por la Ajá. vida, ¿no? Y luego Sí. viene nuestra mamá y dice que somos los más inteligentes y ahí vamos por la vida, y a lo mejor estamos fallando en muchas cosas, o a lo mejor hay mucho que tenemos que hacer con nuestra personalidad, no nada más en cuestiones físicas, ¿verdad? O con mucho, y hay personas que se pasan así la vida. Y yo creo que a mí, en mi caso, a Ujú. mí me sirvió. No estoy diciendo que el que yo lo haya hecho sea mejor que los demás, ¿verdad? Pero en mi caso, creo que a mí me sirvió eso lo más difícil, darme cuenta, a ver, Hugo Alberto Aranda Tamayo, eres así, tienes esto, eres de tal manera, eres de Claro. tal forma, eso tienes que cambiarlo, tienes que trabajarlo o superarlo, porque no sirve Exacto. de nada estar llorando porque te trabaste si no trabajas para que no te trabes, o si te trabas, que no te importe. Entonces yo creo que eso es lo más importante, porque al final de cuentas también todos tenemos ego y Ujú. quisiéramos ser perfectos, y cuando nos damos cuenta que no, yo creo que es algo muy, muy complicado, pero pues ahí vamos, ¿no? En el camino ahí trabajando. Eres muy versátil, la verdad. Eres conferencista e inspirador sobre el tema de cómo hablar en público. Pero, ¿por qué es importante? ¿Y quiénes deben de aprenderlo? ¿Cómo nos puede ayudar esto? Fíjate que cuando yo me di cuenta de que el contar lo que yo había pasado podía servirle a muchas personas, fue que empecé a colaborar de esta manera en muchas Ok. áreas, y yendo a platicar, o sea, con el gusto nada más de ir a platicar, o sea, no un tema de negocio ni Ok, ok. absolutamente nada. Y yo creo que sirve, ¿sabes qué? Sobre todo que yo trato de que sean mi público. Mujeres, amas de casa, madres de familia, y sobre todo niños y jóvenes, porque yo creo que cuando uno tiene una autoestima buena o una autoestima fuerte, puede superar cualquier carencia. Y es lo que les digo a todos, es lo que yo trato de platicar siempre que tengo la oportunidad, Ujú. que si nos dedicáramos más en enseñarle a los niños y adolescentes la autoestima, Claro. en lugar de cualquier otra cosa, yo creo que se lograrían más, porque un niño que a lo mejor no tenga recursos, pero tenga la autoestima fuerte, va a poder salir adelante. Sí. Un niño que tenga todo, pero que se sienta una basurita, que se sienta menos, creo que no lo va a lograr. Entonces, es lo que yo trato de enseñar, y quiero que sobre todo los niños, en el caso de las mujeres, por ejemplo, el estar trabajando mucho con mujeres que a lo mejor han sufrido violencia, y la violencia viene, luego nos damos cuenta de un círculo en donde las mujeres no se sienten capaces. ¿Por qué? Porque tienen la autoestima muy dañada, y lo digo en el tema de describir, no nada más así como un concepto tal cual, o sea, describiendo les hace falta amor propio, y esto viene desde la infancia, porque pues tú lo sabes, los niños y las mujeres son de los grupos que más se les ataca y Ujú. que más son oprimidos. Entonces nos vamos a eso, y tenemos a lo mejor a mujeres adultas de todos los sectores, ¿verdad? Pero que a lo mejor no hacen cosas porque les dijeron que no podían hacerlo. Entonces yo pienso que a lo mejor si ven a alguien que era un tartamudo, que le decían cosas, que sudaba mucho, que no se sentía capaz de nada, y si ven que ha logrado poquito, echándole y trabajándole, y que no le importe lo que digan los demás en cuanto a las críticas negativas, creo yo que se puede ayudar un poquito, que al menos tengan en la mente de que hay una opción, de que sí lo pueden hacer. Hugo, Sí, ¿nos claro. podrías dar algunos tips así rapiditos y básicos para las personas que nos están escuchando, tengan así como que la idea, de cómo empezar a aprender a hablar en público? Sí, claro. Fíjate que una de las cosas que yo digo siempre en algunos talleres que me han invitado a dar es que el hablar en público tiene 3 bases que ni siquiera pensamos que podrían ser, porque cuando decimos hablar en público creemos a lo mejor que tiene que ver con el saber leer bien, el saber pronunciar, el no tener pena,
pero no, yo les digo que esas bases son, primero, la respiración. Ok. Aprender a respirar. Yo siempre digo, a ver si se lo podrían imaginar, porque digo, yo acá pues voy a hacer los ademanes, pero pues obviamente no me pueden ver, pero el respirar ayuda mucho a estar tranquilos. Entonces, por ejemplo, lo que siempre nos han dicho, el agarrar aire, soltarlo lentamente, no importa si es por la nariz y luego se sale por la boca, o si es por la nariz, etcétera, etcétera. El respirar, eso nos tranquiliza y nos permite concentrarnos para poder hablar en público, y nadie habla de eso, del tema de la respiración. La mayoría no sabemos respirar. Entonces, esa es una parte muy importante. La otra es la postura. Estamos tan mal acostumbrados a caminar mal, ni nos vamos, ni nos checamos, ni vamos con un quiropráctico o con un médico que nos atiende. Entonces, muchas veces estamos de pie de una manera incorrecta y no nos damos cuenta. Entonces, eso provoca que nuestro cuerpo tenga mucho estrés, y no me refiero solamente al estrés como lo conocemos, sino cuestión física, y eso hace que el aire no nos salga, las palabras que queremos decir no nos salgan, y nos pone pues incómodos, y por eso batallamos, y eso nos hace que nos pongamos nerviosos. Y la otra, y yo también creo que es muy importante, y fíjate que muy pocas veces se habla acerca de eso, es el detenernos y pensar. Cuando tenemos algún evento muy importante, la mayoría de las personas lo que hacemos es que andamos apurados, nos levantamos y andamos para arriba y para abajo, y que vente, no sé, a lo mejor algún chavo que nos esté escuchando en la escuela, que bueno, ahorita no están yendo presencialmente, ¿verdad? O a lo mejor alguien en su trabajo que tenga que hacer una presentación, y esto y para arriba, y tiene que salir, y la diapositiva. Entonces, es tanto el estrés que no nos detenemos a pensar. Yo les digo a todos que si cuando nos hacen una pregunta muy importante, que aunque nos digan que es muy urgente, si nos detuviéramos un minuto para pensarla, eso nos haría que nos relajáramos, y eso haría que pensáramos mejor, eso haría que pudiéramos decir las cosas que queremos decir. Hay un ejercicio que yo doy siempre en los talleres, que es ponernos de pie, erguidos, y con el dedo pulgar, el gordito, ponerlo apretándonos un poquito a la altura del pecho, así para que la gente se lo imagine más o menos donde termina la panza y donde inician los pectorales. En el caso de las mujeres, por cuestión anatómica, puede ser a un lado. Entonces, con ese dedo, el gordito, te aplastas un poco sin que te duela. Entonces, cuando tú ejerces presión, el cuerpo se va acomodando, se va poniendo derecho, como decían las abuelitas. Entonces, nosotros no nos damos cuenta, pero el ejercer presión en ese punto hace que el cuerpo se vaya poniendo derecho. Vamos presionando más y el cuerpo va haciéndose erguido. Entonces, eso nos permite darnos cuenta cómo debemos estar de pie, cómo debemos estar parados frente a un público. Y a partir de ahí, pues ya vienen otros consejos que yo doy, el tema de la respiración, etcétera, etcétera, pero ese es muy bueno. A lo mejor luego se los explico de una manera pues más detallada, porque a lo mejor así con pura sola voz no se puede entender tan bien, ¿verdad? Pero es solamente ejercer presión con el dedo a la altura de los pectorales, a la altura del pecho, a un lado, y la presión va a hacer que nuestro cuerpo se vaya poniendo derecho. A partir de ahí es como debemos estar de pie para poder hablar frente a un público, y estando así, la mayoría de las personas me dicen que se sienten más relajadas, más tranquilas, con menos estrés, y esa es la parte básica, y de ahí sale todo lo demás para poder decir, porque lo que vamos a platicar a veces ya no lo sabemos, si somos expertos en algo, si la clase, eso es lo de menos. Yo creo que lo importante es el cuerpo, la respiración, y con eso lo que nos va a salir es lo que ya conocemos. Ahí están esos 3 tips básicos que vamos a empezar a implementar, Hugo. Vamos llegando ya a la parte final de este episodio, pero ¿qué le puedes decir a esas personas, esos jóvenes, a esos niños que empiezan a darle forma a sus sueños, a esos pequeñines que a lo mejor ahorita tienen alguna inseguridad, no pueden hablar con claridad en público, les da pena, les da miedo? Yo creo que lo más importante es una frase que suena muy trillada, pero que es cierta, que crean en ellos, que si tienen un sueño, que no lo abandonen. Muchas veces
no sé, a lo mejor alguien, por ejemplo en mi caso, que yo quería ser locutor, pero pues yo no tenía familia que se dedicara a eso, yo no tenía nadie alrededor que se dedicara a eso. De hecho, a mí me decían que me iba a morir de hambre y que no lo iba a lograr y que esto y que lo otro, ¿verdad? A lo mejor alguien quiere ser médico y no conoce a alguien, le dicen que es muy difícil. A lo mejor alguien quiere ser bailarina o bailarín, a lo mejor quiere ser, no sé, de saltimbanqui o lo que sea, más de profesiones que no sean tan comunes. Uh-huh. Yo les diría que acaricien ese sueño, que no lo dejen, que se abracen a él, que a lo mejor habrá muchas personas que les digan que no lo van a poder lograr, pero son personas que no saben, que no lo dejen nunca y que va a llegar un momento en que se van a encontrar con quien les eche ánimos, con quien les diga que sí se puede, y si no lo encuentran solitos, van a encontrar el camino, que no los limite nunca el que no tengan dinero, el que los recursos sean complicados, incluso hasta alguna cuestión de estudios, todo se va acomodando, pero que nunca nada les quite eso que les hace feliz o que creen que los va a hacer feliz. Yo creo que acariciando ese sueño y creyendo sobre todo en ellos mismos, yo creo que esto va a permitir que más adelante lo puedan hacer. Y algo que yo también les digo a las personas, cuando se sientan tristes, cuando sientan que no lo van a hacer, que no lo van a lograr, cuando la gente les diga que a lo mejor de cosas feas, ¿no? De que no pueden hacerlo, etcétera, que se acuerden de mí, que se acuerden de alguien que sale ahí en la televisión, que dice cosas, que sale acá en radio, en Monterrey también, que dice cosas, que ahorita es un adulto, pero que era un niño, que no dejaban hablar, que se burlaban de él, que era un niño tartamudo, que era un niño que sudaba mucho, ansioso, que no decía nada por miedo a que le dijeran que estaba equivocado, ese niño inseguro, que piensen en ese niño y que vean ahorita que mal que bien está logrando sus sueños y que pues sale ahí los fines de semana en la tele y entre semana en radio, que no es que sea importante porque sean los medios, sino que es importante porque está haciendo lo que él soñaba cuando estaba chiquito. Claro, por supuesto que eres exitoso, ¿cómo no? Muchas gracias, y que pues piensen en eso porque yo creo que todos lo podemos lograr y como dices tú, y lo decíamos hace rato, el éxito pues en cada una de nuestras áreas, ¿no? Pero yo creo que los ejemplos son muy importantes y yo creo que el contarlo, por ejemplo, ahorita que tú me das esta oportunidad de platicarlo con todo tu auditorio, de contar esto, pues no para vanagloriar ni para decir yo lo he logrado, sino como un ejemplo, ¿no? Porque el ver que los demás han logrado nos levanta el ánimo. Uh-huh. O yo, por ejemplo, durante toda mi vida yo siempre me he fijado en modelos y me he inspirado, entonces, en poquito, mucho, que ojalá se puedan inspirar en eso y que nunca dejen sus sueños, porque si yo, que todo el mundo me decía que no lo iba a lograr, ahí estoy, entonces pues seguramente que muchos también lo van a lograr. Si alguien desea contactarte, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Bueno, se pueden contactar conmigo a través del Facebook, de Twitter o de Instagram, me encuentran como Aranda Tamayo. Ahí para platicar un poquito, de vez en cuando subo algunas frases, pues no son de motivación, pero sí como que de un poquito de reflexión y que pues ojalá que a mucha gente les sirva y muchos luego también me invitan a ir a platicarnos en sus escuelas o sus empresas, etcétera, y pues para seguir comentando acerca de esto y entre todos ahí apapacharnos un poquito. Hugo, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y contarnos tu inspiradora historia de vida. Fíjate que a mí me da mucho gusto que me hayan invitado a platicar. Muchísimas gracias, Hugo, y estoy muy contenta por haber platicado contigo y estoy segura que muchas personas nos hemos identificado con lo que nos has contado, la verdad que sí. Gracias por dejarnos aprender algo nuevo en esta charla y lo más importante, gracias por ser el claro ejemplo de que cuando se tiene un sueño no importan las barreras que existan para lograrlo. Lo importante es sacar esa garra para salir adelante. Claro, no, al contrario, gracias. Un saludo a todos. Gracias a ti que nos escuchaste en este episodio. Te invitamos a que compartas esta información de gran crecimiento personal para así poder llegar a más personas. Los esperamos en el próximo episodio del podcast Quiero Saber, del sistema DIF Tamaulipas, hecho con mucho cariño para ustedes. Hasta luego. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza. Cuando decimos Quiero Saber. Quiero Saber. Un podcast del sistema DIF Tamaulipas. Escríbenos a quierosaber@diftam.gov.mx.